25 de febrero de 2024, segundo domingo de Cuaresma. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Avanzamos en nuestro camino de Cuaresma, preparándonos a la Semana Santa, celebración del gran misterio de la fe cristiana, la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo. El domingo pasado escuchamos al evangelista Marcos decirnos, muy escuetamente, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. El pasaje concluye con un breve resumen de la predicación de Jesús en el que destaca la palabra conviértanse, un llamado que tiene especial significación en la Cuaresma. Convertirse, cambiar de mentalidad, cambiar de vida, dejar de hacer el mal y caminar por la vida como Jesús, que pasó haciendo el bien. Este domingo nos lleva a otro escenario. Dejamos el lago de Galilea, donde Jesús comenzó a predicar y llamó a sus primeros discípulos, y nos trasladamos a un monte que suele identificarse con el Tabor. Jesús ha provocado un desconcierto entre sus discípulos porque comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Esto sucede precisamente cuando la fama de Jesús estaba creciendo. La gente estaba convencida de que Él era el Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban, un liberador del dominio de los romanos. Jesús, en cambio, se identifica con el servidor de Dios, el siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías, que llega para salvar no solo al pueblo elegido, sino a toda la humanidad por medio de su sacrificio redentor. La incomprensión de la gente respecto a la misión de Jesús y la confusión de sus propios discípulos, que no entienden qué sentido tiene un Mesías maltratado y condenado a muerte, llevan a Jesús a tomar una decisión. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. ¿Por qué hace eso Jesús? La Iglesia nos lo explica en el prefacio de este domingo. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para que constara con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Jesús quiso mostrar a sus discípulos una anticipación de su gloria, la que llegará a tener después de la resurrección, para fortalecerlos en la fe y animarlos a seguirlo por el camino de la cruz. Esta expresión, Jesús se transfiguró, que da nombre al episodio de la transfiguración, aparece en el Evangelio de Marcos y también en el de Mateo. En cambio, Lucas, que cuenta el mismo episodio, no utiliza ese verbo. Hablando de Jesús, Lucas dice que su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Pero el verbo transfigurar aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, en 2 cartas de San Pablo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol dice:
Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor que es Espíritu. Bastante denso lo que dice San Pablo, pero vamos a tratar de entenderlo. Él no está hablando de lo que pasó con Jesús, sino de lo que va a pasar con nosotros, creyentes, si perseveramos en la fe. Más aún, no solo que va a pasar en un futuro, sino que de alguna manera ya está pasando. San Pablo habla en tiempo presente. Somos transfigurados. Somos transfigurados a la imagen del Señor, pero es un proceso, es decir, nos vamos transfigurando, nos vamos configurando con Él, vamos entrando en su gloria. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandecía como el sol. Lucas dice que su rostro cambió de aspecto. En la transfiguración, el rostro de Jesús refleja la gloria del Padre y a la vez resplandece en él su propia gloria como Hijo de Dios. Pablo dice que nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esa es la meta del camino cuaresmal. Más aún, es la meta de nuestra vida, participar en la gloria de Cristo. La transfiguración de Jesús muestra anticipadamente su resurrección, anuncia su resurrección, pero también anuncia la nuestra. Entonces, contemplar a Jesús transfigurado es contemplar el destino al que está llamado todo ser humano. Decíamos que el verbo transfigurar aparece también en otra carta de Pablo, la carta a los romanos. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Porque puede sonar raro leer transfigúrense, el traductor al español prefirió por claridad transfórmense interiormente, pero en el original griego el verbo es el mismo que se traduce como transfigurar, transfigurarse. Entonces podríamos decir que para poder ser transfigurados y participar en la gloria de Dios en su vida divina, nosotros tenemos que transfigurar nuestra conducta. Eso es obra de Dios, pero también obra nuestra, en la medida en que libremente elegimos a Dios, nos dejamos transformar por Él y cumplimos lo que el Padre nos pide en el Evangelio de hoy. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Escuchar a Jesús para conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto y realizarlo en nuestra vida poniendo en práctica la palabra. Cada día con esperanza, con fuerza en la oración. Jesús es buena noticia. Estamos llamados a ser sus discípulos. Él es el maestro de quien aprendemos para la vida. Así pueden resumirse las líneas de la primera y segunda etapa del itinerario diocesano de catequesis para niños, que fue presentado a los catequistas de Canelones en 2 encuentros, el viernes 16 en la catedral y el martes 20 en la parroquia de Salinas. Integrantes del oficio catequístico diocesano explicaron la propuesta catequética de nuestra diócesis y presentaron los materiales de apoyo tanto para los catequizandos como para los catequistas. Es importante que los catequistas caminen juntos, asumiendo esta propuesta
para que la catequesis sea una verdadera iniciación a la vida cristiana. Gracias, amigas y amigos, por escuchar conmigo la palabra de Dios. Animémonos unos a otros a ponerla en práctica y que para esto nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.